¿Su nombre? José Amalio Graterol. Señor Graterol, su posición. ¿A qué organización pertenece? Bueno, coordinador político de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Bueno, la razón de mi visita aquí en los Estados Unidos es empezar a sensibilizar a la población de exiliados venezolanos, aquí, sobre todo en el sur de la Florida, que es donde más exiliados de Venezuela hay, con la finalidad de poder sensibilizar a nuestra gente en lo que está ocurriendo en el país. Nosotros no creemos en elecciones regionales generadas por una dictadura que sirven sencillamente para reconocer a un régimen dictatorial que ha sido desconocido por el resto del mundo. Nosotros no creemos en el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente que están haciendo cada uno de esos candidatos regionales que hay en Venezuela. Nosotros creemos en que la lucha debe seguir en la calle y debe ser una lucha por la libertad de Venezuela. Después habrá tiempo para ir a elecciones regionales. En este momento, quien se incline hacia la posición de ir a unas elecciones regionales con un CNE sencillamente manipulado por el régimen o que forma parte del régimen asesino y mafioso de Nicolás Maduro, está reconociendo la posición de la dictadura. La lucha que se dio por más de 130 días en Venezuela, que lamentablemente generó más de 130 muchachos asesinados por el régimen, no fue para una gobernación de Estado, era y es esa lucha por la libertad de Venezuela. Nosotros en 20 Venezuela estamos motorizando una nueva plataforma política que no sea electorera o electoral como la MUT, que la MUT se quede con ese propósito electoral. Nosotros estamos montando una plataforma ética donde puedan convivir todos los sectores del país, como los gremios, los estudiantes, los sindicatos, todos los sectores de la vida social venezolana, con un solo objetivo, que no es otro que la salida del régimen de Nicolás Maduro, y por eso estamos aquí en Miami, hay otra gente en otras partes del mundo, sensibilizando a nuestro exilio, de que entendamos que no hace falta una elección regional en Venezuela, de que las dictaduras, como la dictadura venezolana, que es una dictadura militarista, mafiosa, no sale con votos, sino con la voluntad del pueblo en la calle, como lo hemos hecho durante estos últimos 130 días de lucha, que es lo único que ha hecho que el mundo entero voltee a ver a Venezuela. Por ejemplo, el presidente Macron señalando que en Venezuela hay una dictadura que se mantiene a costa de la vida de los venezolanos. El mundo voltea para ver a Venezuela, pero Nicolás Maduro sigue en el poder y hay muchos muertos. Entonces, ¿cómo lograr salir en realidad con esa plataforma de manera práctica y efectiva de Nicolás Maduro del poder? En 18 años en Venezuela ha habido más de 300.000 muertes violentas impunes. Ahorita esa manifestación de nuestro pueblo en la calle ha hecho que realmente el mundo voltee, como te decía anteriormente, el presidente Macron señalando que Venezuela es una dictadura militarista, mafiosa, que se mantiene a costa de la vida de los venezolanos. El presidente Donald Trump aplicando medidas que ahorcan económicamente no a los venezolanos, sino al régimen corrupto de Venezuela. La declaración de Lima. Pero Nicolás Maduro sigue en el poder. Claro. ¿Cómo hacer prácticamente para que sigan, para salir de Nicolás Maduro? Bueno, ¿cómo es el hecho y cuándo saldrá? Lo que sí es seguro es que con elecciones regionales no va a salir Nicolás Maduro. ¿Cómo va a salir? La pregunta ¿cuándo? No la podemos responder. Lo que sí es cómo, con el pueblo en la calle, con la población venezolana en la calle y no encerrada en su casa. No es fácil la situación que está viviendo. ¿Con más muertos? No, no es con más muertos, con más protesta. Los muertos los está poniendo el régimen. El régimen es el que está matando a la gente. Quienes tienen las armas es el régimen. No es como dice muchas veces la gente del régimen, que es que la gente sale a la calle y la ponen de carne de cañón. El cañón son ellos. Nosotros tenemos que pedirle a nuestra Fuerza Armada Nacional que baje las armas contra el pueblo venezolano. ¿Ya han contactado a las Fuerzas Armadas Nacionales para que bajen las armas? Mira, el mismo descontento que hay en la calle, el mismo descontento que hay en el exilio a nivel mundial, ese mismo descontento se ve también dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo se manifestará ese descontento con una acción definitiva de salir de Nicolás Maduro? La pregunta ¿cuándo? Si la supiéramos, bueno, a lo mejor ni siquiera estuviésemos haciendo esta entrevista. Lo importante es que estamos cerca de la caída de un régimen que lamentablemente ha generado muerte, miseria y desesperanza en el pueblo venezolano. Hoy Venezuela y nuestro pueblo no es el mismo de hace 10, de hace 20 años. Hoy lamentablemente a los venezolanos quieren generarle una sumisión absoluta por parte del régimen, y nosotros desde 20 Venezuela, con esa gran coalición ética que precisamos hacer, que estamos construyendo dentro del país, sencillamente vamos a ir de frente a dar la cara y con el pueblo en la calle.
No se sale de la dictadura con elecciones regionales. ¿Quiénes más conforman qué otras organizaciones políticas conforman esa plataforma? Bueno, eso se está haciendo en todo el país. Está María Corina Machado y otro grupo de personas contactando a diversos sectores de la sociedad. ¿Quiénes se han sumado hasta ahora? Bueno, en este momento no te podría decir quién. Ahorita yo estoy tratando de sumar a BEPETS, por ejemplo, a Colina, a que forme parte de esa coalición. Pero lo que sí es seguro es que dentro de muy pocos días estará anunciándose el país esa coalición y se verán los nombres y las caras también de quienes representan esa coalición. Mira, antes del 16 de julio se hizo una reunión donde se vio todos los sectores del país, donde veías a un Soso Aspurua sentado con un Enrique Capriles, donde veías a un Julio Coco en el mismo sitio donde a lo mejor estaba María Corina Machado, que fue lo que llevó a cabo, lo que logró construir ese plebiscito para el 16 de julio de este año, donde se crearon 3 preguntas y no se ha cumplido con esa posición, lamentablemente. Esta plataforma ética que pensamos montar y que estamos montando y que se está motorizando a nivel mundial y a nivel de Venezuela es con la finalidad de una coalición política, solo para ir a la salida del régimen de Nicolás Maduro, no una coalición electoral ni electorera que lamentablemente reconoce a una Asamblea Nacional Constituyente cubana ilegal, ilegítima, pero que además de eso reconoce al régimen como un gobierno legítimo cuando toda la humanidad y los líderes de la humanidad desconocen ese régimen. ¿Está usted de acuerdo entonces en que se establezca un gobierno de transición con un presidente de transición de manera inmediata? Por supuesto. Nosotros decimos que el único diálogo que puede haber con el gobierno es cuándo es la transición y cuándo sale Nicolás Maduro. Nosotros estamos enrumbados sin que Nicolás Maduro se manifieste sobre ese pensar. ¿Van ustedes a designar de manera inmediata a un gobierno de transición? Bueno, es que tiene que haber un gobierno de transición inmediatamente en Venezuela, pero una vez que salgamos de Nicolás Maduro, no hacemos nada con un gobierno de transición. Pero ustedes habían prometido un gobierno de transición el 16 de julio. Pero no prometimos, fue un mandato del pueblo venezolano. Y ese mandato lo tenía que haber cumplido la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tenía que haber cumplido ese mandato, pero lamentablemente en la última sesión de la Asamblea Nacional solo hubo 55 diputados de 112, porque el resto están dedicados a una campaña electoral, a un carnaval electoral, para unas elecciones primarias el 10 de septiembre, sencillamente para ser candidatos, y que creemos que no es para ayudar al pueblo, porque ningún gobernador hoy en Venezuela puede ayudar al pueblo. Serían gobernadores con un poder efímero, con un poder artificial, que sencillamente van a ser pagadores de nómina, pero lamentablemente nos inclinamos hacia el punto de que estos ciudadanos están siendo candidatos para ambiciones personales, no en beneficio del pueblo venezolano. Por supuesto que estamos de acuerdo con que se cumpla con la pregunta 3 del mandato del 16 de julio, pero lamentablemente, muy lamentablemente, quienes elegimos a diputados para que estén ahí 5 años, vemos que la mayoría de esos diputados son precandidatos a unas gobernaciones o una elección de gobernador que sencillamente no resolverá ningún problema de los venezolanos. Creemos en un gobierno de transición, creemos en un nuevo gobierno donde haya separación de poderes, pero la lucha tiene que ser en la calle. Si nosotros nos quedamos encerrados en las casas, si permitimos que se genere la sumisión que quiere el régimen, y si además de eso permitimos esta oxigenación que le ha venido dando la gente que está en las elecciones. ¿Considera usted entonces que la Mesa de la Unidad Democrática, al no cumplir el pedimento del pueblo, traicionó la voluntad popular? Absolutamente. A la Mesa de la Unidad Democrática apartarse de la voluntad del pueblo venezolano, del mandato que dio el pueblo venezolano el 16 de julio, sencillamente es un acto de traición y de incoherencia política, pero además, mucho peor, de cohabitación política con el régimen asesino y mafioso que hay en Venezuela. El poder en Venezuela no está en manos de demócratas, el poder en Venezuela está en manos de dictadores, pero además de eso está en manos de una mafia, de una banda de delincuencia organizada que tiene secuestrado el poder en Venezuela y que no le importa mantenerse en el poder a costa de la vida de los venezolanos. Y quienes cohabiten con ese régimen sencillamente son cómplices del mismo, como lo ha hecho lamentablemente la Mesa de la Unidad Democrática. El mismo día que Smartmatic, una empresa delincuente también, delincuencial, que ha generado muchos fraudes en Venezuela con relación a la voluntad del pueblo, dice que al menos hay una manipulación de 1 millón de votos en la Asamblea Nacional Constituyente. Y ese mismo día que Reuters señala que a las 7 de la noche solo habían votado 3,5 millones de personas para la Asamblea Nacional cubana esa ilegal que hay en Venezuela, ese mismo día donde toda Venezuela y el mundo se dan cuenta de que el fraude es inmenso, ese mismo día lamentablemente el colaboracionismo llegó a su tope
cuando el secretario general de Acción Democrática, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, expresidente de la Asamblea Nacional legítima que hay en Venezuela, como es Henry Ramos Alup, dijo: vamos a elecciones regionales, es decir, vamos al carnaval y al baile que nos está montando la dictadura para obtener algunas cuoticas de poder y no perder unos espacios que ya se han perdido, que no sirven para nada esos espacios, pero además de eso, abandonando el espacio legítimo que es el de la Asamblea Nacional.